Pues primero que nada quiero agradecer la invitación a todos mis amigos aquí presentes, a los abogados que muy amablemente por el cálido recibimiento el día de hoy. Me da gusto también ver caras de pues, gente conocida con la que hemos tenido la oportunidad de charlar a través de las redes sociales, que podemos estar distantes en cualquier parte del mundo, pero es como si estuviéramos todos juntos, ¿no? Sobre todo encaminándonos a este nuevo sistema de justicia penal. Considero que es nuevo, porque es increíble cómo tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero cómo se resuelve de diferentes maneras. Venía yo platicando hoy con un colega abogado y le decía, ¿cómo es posible que este asunto que es idéntico, en Quintana Roo en segunda instancia lo confirman y ya se va a amparo directo? Y, por ejemplo, en Yucatán dan la no vinculación y en apelación confirman la no vinculación y está en amparo pues indirecto. O sea, los criterios tan dispares que hay, ¿no? Y creo que aquí es importante, haciendo un paréntesis del tema, ahorita vamos a entrar, el tema de los estándares de prueba que no se asimilan, y esa la vinculación al proceso no se termina de entender, es increíble. Tema de razonamiento probatorio y de valoración de la prueba, que da mucho gusto que se empiece a abordar y hablar de ello, pero qué falta nos hace, ¿no? Sobre todo a los órganos impartidores de justicia, ¿no? Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy precisamente es uno de esos temas que nos va a permitir maximizar el derecho humano de acceso a la justicia, ¿no? O a la tutela judicial efectiva. Fíjense que como abogados, el otro día leía a Michel Tarufo y él decía algo muy importante, ¿no? O sea, cada vez que nos va a ver un cliente y nosotros le decimos no se puede hacer nada o no queremos hacer nada por su causa, le estamos negando el acceso a la justicia. O sea, nosotros como abogados le estamos entorpeciendo o dificultando ese acceso a la justicia a la persona. Por eso solo en casos extremos, pues dígale, no hay nada que hacer, ¿no? Porque en muchos casos sí lo hay y los abogados como que no lo queremos pues implementar, ¿no? Entonces tenemos pues un derecho supuestamente a la tutela judicial efectiva de papel, está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está en los diversos ordenamientos procesales, pero no se materializa. No se materializa porque mucha gente no accede a los tribunales, por ejemplo, porque no tiene los recursos, por el desconocimiento, por las malas experiencias, por X o por Y. Entonces es importante que vayamos vislumbrando esto, ¿no? Cada vez que le decimos a una persona no hay nada que hacer o no vale la pena que hagas nada, pues nosotros estamos contribuyendo también a negarle este derecho. Y una de las formas en las que podemos ayudar a las personas, en las que podemos maximizar este derecho, es precisamente este procedimiento especial de acción penal por particulares. El marco jurídico que rige esta figura, pues lo pueden encontrar en específico en los artículos 426 a 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me van a decir, ¿qué vendría siendo la acción penal por particular? Bueno, fíjense que con la reforma del 2008, ya el monopolio de la acción penal no compete única y exclusivamente al Ministerio Público. Nos va a decir la Constitución Política que los particulares, en ciertos casos y bajo ciertos supuestos, pueden ejercer directamente la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos, que ustedes, como abogados, como asesores jurídicos o por su propio derecho, pueden acudir directamente ante un juez de control, para instar el ejercicio de la acción penal sin que en ningún momento interpongan la respectiva, bueno, en este caso, querella ante el Ministerio Público en sede ministerial, sin que en ningún momento comparezcan al Ministerio Público o tengan que trabajar la integración de la carpeta de investigación o de los registros de la investigación en sede ministerial. Esta figura procesal les va a permitir, en ciertos casos, que vayan directamente ante el juez de control. Ahora, en la práctica hay un desconocimiento abundante en el tema, o muchas veces se conoce, pero no se ejercita. Por ejemplo, si la responsabilidad penal de las empresas, yo la verdad lo veo letra muerta, la acción penal por particulares también está yendo en ese camino, porque no lo estamos ejercitando o no lo estamos materializando. Porque es más fácil poner la querella, que el Ministerio Público investigue, que el Ministerio Público realice actos de investigación, que cita a los testigos, que venga el informe policial homologado, que se hagan todas las diligencias y los oficios. Y en muchas veces esto no es así. En muchas veces y en ciertos casos podemos instar directamente la acción, ir con el juez, decirle, juez, tengo los elementos para traer a audiencia a una persona y para iniciar propiamente el proceso contra una persona. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a abrir esta puerta en su artículo 426. ¿Cuándo procede este procedimiento especial? ¿Cuándo puedo yo ejercitar la acción penal por particulares? Y nos va a decir, el primer requisito tiene que tratarse un delito de querella. O
solo los delitos de querella son susceptibles de acción penal por particular. Nos va a decir también cuya punibilidad sea alternativa o cuya punibilidad máxima no exceda de 3 años de prisión. Sabemos que, por ejemplo, normalmente se contemplan en los tipos penales pues, los márgenes de punibilidad. Se dice, a quien comete este delito se le impondrá de tantos años a tantos años. Entonces, la acción penal por particular, para no enredaros mucho, va a ser en delitos de querella que tengan una pena máxima de hasta 3 años de prisión. Por ejemplo, Yucatán, les comento, es un caso un poquito aparte junto con 3 o 4 entidades federativas. Aquí, por ejemplo, susceptible de acción penal particular, tenemos todavía los delitos contra el honor, como las amenazas, como la difamación, como las calumnias. Sobre todo ahorita con este boom de las redes sociales, que todos son jueces, todos opinan. No se limita a la libertad de expresión, pero mi derecho termina donde inicia el del otro. Y es increíble cómo la gente pues termina incurriendo incluso a través de las redes sociales o mediante el uso de las mismas, termina cometiendo delitos como lo pueden ser estos. Pero no solo en estos supuestos. Ahorita, por ejemplo, en tiempos de pandemia, en la mayoría de los códigos penales de la República se contempla el famoso delito de peligro de contagio cuando no se dé propiamente ahora sí que el contagio en la persona. Nos da el supuesto y nos da la punibilidad y eso permitiría que sea susceptible el ejercicio de la acción penal por particular. En algunos estados puede ser el delito de daños o de daño en propiedad ajena, por ejemplo. Y así podríamos ir enumerando quizás 20, 25 o 30 delitos susceptibles de acción penal por particular. Para eso tienen que agarrar el Código Penal de su entidad federativa y checar cuáles son delitos de querella y de esos delitos cuáles tienen una pena máxima de 3 años de prisión. Si están dentro de esos supuestos, cuando les viene a ver un cliente, primero tenemos que identificar pues esos hechos que nos vienen a narrar, ¿en qué podrían encuadrar? Y si esos hechos que nos vienen a narrar consideramos que encuadran dentro de esos supuestos, perfectamente le podemos decir a nuestro asesorado, mira, podemos promover una acción penal por particular. Bueno, ¿y qué gano yo con acción penal por particular? Pues mira, vamos directo ante el juez, iniciamos la audiencia, traemos a la persona, es un procedimiento que dependiendo cómo ustedes lo manejen, puede llevar entre una semana y un mes para tener en audiencia a esa persona y para que incluso se le vincule al proceso. A diferencia de la integración de una carpeta de investigación, que ustedes saben que muchas veces la peregrinación que se vive se tarda 2, 4, 6 meses, 1 año, 2 años o hasta más para que una carpeta de investigación en sede ministerial, en Ministerio Público, sea judicializada. Con la acción penal por particular, pues prácticamente instantáneamente de que se ha cometido el delito, pueden ustedes acudir ante el juez, siempre y cuando estemos dentro de ciertos delitos. Por ejemplo, lesiones que no tardan en sanar más de 15 días. Y así depende del Código Penal de la entidad federativa, ¿no? Ahora, no solo basta con que yo identifique todo esto. Siempre tenemos que sentarnos. Yo parto mucho, y sobre todo los federales acostumbran a manejar mucho esa técnica. Cuando ustedes vayan a analizar un asunto, analícenlo desde cuatro presupuestos procesales. Competencia, legitimación, oportunidad y procedencia. La competencia, porque lo primero que tengo que identificar, si esos hechos que me está narrando el cliente, ¿quién es el juez de control? ¿Quién es la autoridad competente para conocer de esos hechos? Entonces, esto es muy importante porque cuántas veces vemos que se hace toda una integración de una carpeta de investigación, hablando ya no solo de la acción penal por particular, y pues resulta que la autoridad ante lo que lo presentamos no es la competente. Y no solo pasa en materia penal, pasa en todos lados. Entonces, es lo primero que tenemos que identificar, la competencia. Que en este caso el juez de control sea competente por razón de fuero, por razón de materia, por razón de sistema, por razón de territorio. Entonces, si el juez es competente, bueno, ya sé ante qué autoridad me voy a dirigir. Seguidamente tienen que analizar otro presupuesto procesal que es la legislación. O sea, mi cliente que me está viniendo a ver es la persona legitimada para querellar por ese delito, porque muchas veces pasa, me ha tocado ver que pues viene el esposo o viene la esposa o viene la mamá y no son como que los legitimados, podríamos decir, a lo mejor pudieran ser víctimas indirectas, pero el código es muy claro. ¿Quién tiene la legitimación para instar la acción penal por particular? Pues obviamente la víctima directa. Por ejemplo, para darnos una referencia, podemos ir checando el 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuando nos define, por ejemplo, qué es víctima, qué es ofendido. Podemos ir checando los artículos 4 y 5 de la Ley General de Víctimas cuando nos va a hablar de la víctima directa y la víctima indirecta. Entonces, tengo que ver que mi cliente, la persona que voy a representar o asesorar,
tenga legitimación. Porque imagínense, ya tengo la competencia, es la autoridad competente, pero resulta que pretende instar esto y me dice el juez, no tienen legitimación, la persona esta no es la legitimada para interponer lo que sería una querella o haría las veces de una querella ante mí. Entonces, es muy importante identificar esto, porque también siento que es algo que se nos suele ir un poquito, ¿no? Otro tema importante es el de la oportunidad, que nos encontremos dentro del momento procesal oportuno. Ustedes saben que el ejercicio de acción, por ejemplo, para presentar una querella, la mayoría de los códigos penales de la República, salvo algunas excepciones que me ha tocado, es 1 año, a partir de que la persona tiene conocimiento del hecho, o en su caso, 3 años, con independencia de que pues, no tuviera conocimiento de esta situación. Esos son los intervalos que nos dan los códigos sustantivos de cuánto tiempo se tiene para interponer la querella. Entonces, si una persona es delito de querella y estamos en algún estado que lo contempla, por ejemplo, Yucatán, en el 121 dice que es 1 año que se tiene para querellar y ustedes dejan que transcurra 2 años o 3 años o 4 años, pues obviamente esto ya no va a ser posible porque se va a actualizar la figura de la prescripción. Entonces nos tenemos que encontrar en el momento procesal oportuno, que esos hechos que nos narra la persona pues sean recientes o permitan que estén dentro del tiempo para interponer la querella. En algunos lados me ha tocado que sea hasta 2 años para presentar la querella. La mayoría de las entidades he visto que son 1 año. Entonces, para que vayamos bien. Entonces, si te viene a ver el cliente, tu asesorado, la persona, por hechos que pasaron en el 2017 y hasta ahorita se le acordó y los quiere querellar, pues obviamente no vamos a hacer el ridículo tratando de promover una acción penal por particular, porque el juez le va a decir, a ver, espérate, tuviste tiempo para presentar la querella o en su caso para ejercer la acción penal particular y no lo hiciste, ya pasó más de 1 año, ya no es el momento. Entonces, esto es otra cuestión que debemos tomar en cuenta. También es muy importante para que ustedes vayan a promover la acción penal por particular, que sea el momento procesal oportuno, obviamente, que no hayan acudido al Ministerio Público. Si ustedes pretenden instar el ejercicio o este procedimiento especial de la acción penal por particular, no pueden haber querellado en el Ministerio Público. Me ha tocado que viene la persona a vernos y nos dice, bueno, Lick, fíjese que todo eso yo ya lo hice de conocimiento del Ministerio Público. Yo ya interpuse mi respectiva querella y les presenta la querella. Entonces acá le tienen que decir, ya no podemos promover la acción penal por particular. Tenemos que continuar con la integración en sede ministerial y ver que el Ministerio Público judicialice. Y esto porque obviamente el código, lo que se pretende es esto. Si tú ya fuiste al Ministerio Público, estás confiando en el Ministerio Público. Entonces ya no puedes ejercitar este procedimiento especial. Por eso es importante que la gente se asesore previo a tomar una decisión. A veces, por la rabia, las personas van directo al Ministerio Público. Ya déjense de la acción penal particular. Cuando te ponen una denuncia, la cantidad de inconsistencias y de incongruencias que tiene, porque no pensaron con la cabeza fría. Porque lo ideal hubiera sido asesorarse primero con un abogado, que el abogado les trace el camino legal, que ellos escojan el camino legal en su caso y no hacer las cosas por rabia. Entonces es importante que si el cliente ya acudió al Ministerio Público, ya no podemos ejercitar la acción penal por particular. Porque si ustedes checan del 426 al 432, el 428 si no estoy mal, pues obviamente es un requisito que no hayan acudido al Ministerio Público. Entonces esto es muy importante. Y seguidamente, respecto a la procedencia, para que sea procedente el ejercicio de la acción penal por particular, el artículo 429, lo pueden checar, es muy claro. Tengo que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, tengo que tener por individualizada a la víctima. ¿Quién es la víctima? ¿Dónde vive? O en su caso, si fuera una persona jurídica. Tengo que tener por individualizado al imputado. Eso es muy importante. ¿Quién es la persona imputada? ¿Dónde se le puede localizar? Pasa igual esta situación. A veces te viene a ver el cliente y se cometió aparentemente un hecho que le dicen como delito en su persona. A veces conoce a la persona, pero nada más así como que de 2 veces ha hablado con ella o como que de vista y no sabe dónde vive, ni tampoco dónde se le puede localizar. Esto es un impedimento porque como es una acción penal por particular, como su nombre lo dice, los que investigamos somos nosotros. No interviene el Ministerio Público. Yo no le puedo decir al juez, gira a oficios de búsqueda y localización para que veamos dónde vive o qué dirección arroja para ubicar a esta persona. Eso yo no lo puedo hacer en una acción penal por particular.
Yo cuando voy ante el juez le tengo que decir al imputado, es esta persona y su domicilio es aquí o se le puede ubicar acá. Incluso sus características físicas o sus generales, las proporciones son las siguientes. Entonces aquí como abogados tenemos que hacer una investigación paralela. Aquí no tenemos como en otros países, por ejemplo los vecinos del norte, llama la atención como ellos sí, a veces los despachos de abogados es increíble, cuentan con peritos, cuentan con investigadores. Me recuerda mucho la película La Raíz del Miedo, gran película, creo que todos la hemos visto, cuando pues ustedes pueden ver cómo el abogado tiene también a su investigador y el investigador se encarga de ir checando y le va preguntando a lo largo de la película. Y esa es una realidad que nosotros no tenemos acá. Lo importante es que nosotros tenemos que hacer mucho con poco. Creo que eso es importante. O sea, a veces no tenemos todas las herramientas, no tenemos todos los recursos, pero el éxito estriba en que nosotros nos generemos las oportunidades y nosotros creemos las circunstancias, en este caso, a favor de nuestro cliente. Entonces, yo tengo que investigar, sea en redes sociales, sea contratar a un investigador, o de repente con compañeros conocidos de instituciones de procuración y administración de justicia que puedan obtener esos datos. Yo tengo que tener esa información, porque el único requisito es que yo le diga al juez, aquí vive, aquí lo puedes ubicar, aquí lo puedes notificar. Eso es lo único. El juez no les va a preguntar de dónde sacaron esa información. Lo único que les piden es que individualicen a esa persona. Y ahí está la astucia de los abogados, o muchas veces como no queremos investigar, bueno, pues es que como no sabes quién es, o no sabes dónde vive, pues no hay nada que hacer. Pues antes de tomar pues una decisión tan drástica en perjuicio de los derechos de esta persona, analicen si tienen dentro de su baraja alguna carta con la cual puedan ubicar a esta persona. Entonces, también es importante dentro del 429, es una audiencia, ojo, cómo iniciamos la acción penal por particular, pues es un memorial. Para mí, lo idóneo es decirle, juez, conforme a los numerales 426 a 432, pido audiencia para sustentar el ejercicio de la acción penal por particular, que lo puede firmar su cliente, ustedes, ostentándose como asesores jurídicos. Y el juez debería citar audiencia, ratificar ese nombramiento de asesor jurídico de su cliente y inicia este procedimiento especial. Pero de preferencia que lo firme su cliente, porque luego les pueden alegar falta de legitimación. Porque dicen, aunque tú te ostentes como asesor, yo no tengo ninguna constancia de que seas asesor. Entonces, bueno, a muchos jueces, muchos tribunales, les gusta como que les hagan el desglose por adelantado. Si pueden el 429, cópienlo y péguenlo y agreguen las fracciones. Fracción 1 se cumple por esto, fracción 2 se cumple por esto, porque como que a muchos jueces les gusta tener todo preparado, que cuando venga la audiencia, yo ya sé qué me vas a decir, que no me sorprendas, que no me agarres desprevenido. No está mal, pero creo que el buen juez puede resolver al momento. No tiene que tener nada preparado. Ahí se ve la capacidad. Yo hoy hablaba, o sea, tenía una resolución de un juez increíble que tiraba un sobrecimiento en un asunto y yo decía, lo que dota de legitimidad a una sentencia es la motivación del juez. O sea, el hecho de que tú como juez emitas una resolución, eso no te dota de autoridad. Lo que va a dotar de autoridad de esa resolución es que esté fundada y motivada. Si no está fundada y motivada, es un acto arbitrario y tiránico por parte de la autoridad. Entonces, es importante que empecemos a entender este tema del razonamiento probatorio y del porqué de la motivación. Pero bueno, entonces, a lo que voy con esto. Ustedes, cuando van a llegar a esta audiencia, van a pedir la audiencia al juzgado, el juzgado se las va a dar. A esa audiencia van a ir ustedes con su cliente, nadie más. No va a ir la persona que quieren imputar, no va a ir el Ministerio Público, no va a ir un defensor, solo va el asesor jurídico con su cliente y está el juez presente. Y ahí tienen que sustentarle que se admita esa acción penal por particular, porque en caso de admitirse, se va a mandar a citar al imputado para que dentro de 5 o 10 días haya la audiencia inicial, para que ustedes le formulen imputación a la persona. Ojo, el Ministerio Público nunca interviene ni está presente, porque eso siempre me lo preguntan. Nunca, por eso es una acción penal por particular. La persona por su propio derecho, la persona a través del órgano técnico que es su asesor jurídico, son los que van a instar y van a impulsar este procedimiento especial, ¿no? Ahora, ¿dónde viene la parte un poquito complicada, un poquito dramática? Cuando ustedes van a pedir esta audiencia, ya tienen que haber armado su carpeta de investigación, ya tienen que contar con sus registros de investigación. ¿Y esto por qué?
porque en caso que se admita, le tienen que correr traslado de los datos de prueba, obviamente, a la persona imputada y a su defensor, porque ustedes le van a formular imputación. Recuerden que la imputación es la llave que va a abrir el ejercicio del derecho de defensa. O sea, yo no me puedo defender si no sé de qué me estás trayendo. Y para eso tengo que tener una referencia. Tenemos una pregunta. Vamos a darle lectura rápidamente. Con confianza pueden escribir a lo largo de la presente y nos comentan que se ha presentado una acción penal por particular y el juez llama a la otra parte. Esto, pues, evidentemente considero y estimo que es erróneo y es en perjuicio de la otra parte por la sencilla razón de que primero el juez tiene que analizar la razonabilidad de traer a esa persona a audiencia. Si es una audiencia de admisión y está presente la otra parte, pues esto es a todas luces inexplicable, porque la otra parte va a tener su momento cuando le formulen imputación y cuando soliciten la vinculación al proceso. Pero la audiencia de admisión de acción penal por particular, el 429, es muy claro. El que está presente es el asesor junto con su asesorado. En ningún momento tiene que estar presente el imputado. Imagínense que es una vacilada ese intento de acción penal por particular, que no le admite el juez, y ya hicieron venir al imputado y perder el tiempo. O puede servir como una manera de presionar a la otra parte, que se hace mucho. Entonces, esto es a todas luces un grave error. Sería importante si nos pueden comentar de qué entidad federativa, de qué estado de la República se da esta situación, pero no. La audiencia de admisión de acción penal por particular únicamente está presente la persona por su propio derecho o la víctima junto con su asesor jurídico o las víctimas con sus asesores jurídicos. Muy importante. Ahora, la parte toral viene en la integración, nos comentan de Sinaloa, muchas gracias, abogada, un gusto. La parte toral viene de la integración de la carpeta de investigación. No hay que rompernos tanto la cabeza, a veces nos complicamos. A mí me gusta la acción penal en particular porque como que ustedes pueden fabricar su propio formato, ustedes pueden agregarle lo que quieran. Muchas veces me toca ver el Ministerio Público cuando se hace, por ejemplo, no sé, la lectura de derechos errónea, le dan a conocer el 152. Bueno, no, en este caso imputado le dan a conocer, por ejemplo, el 20 constitucional apartado, o sea, la víctima, y no le dan a conocer el 113 o no le dan a conocer la Ley General de Víctimas. Y así va pasando, ¿no? Que de los formatos que manejan las fiscalías como que adolecen o podemos advertir que hay ciertos, pues, errores. Incluso tan sencillo como errores de ortografía, ¿no? O sea, a veces por la prisa y todo se hace y se llena y eso termina repercutiendo a lo largo del proceso porque por una palabrita que nos vayamos o por una coma puede cambiar todo el sentido del asunto y todo el contexto. Entonces, la integración de la carpeta de investigación es básicamente agarrar una carpeta del Ministerio Público y si ustedes quieren seguir el mismo formato, lo pueden hacer, con la única diferencia que no firme el fiscal, que no sale el logo de la fiscalía, que no se señala que es el Ministerio Público, no. Se dice el día de hoy, tal hora, en tal lugar, yo en mi carácter de asesor jurídico o tal persona y le procedo a recabar, por ejemplo, el acta de entrevista a esta persona. Y, por ejemplo, si es el tema de lo que haría a sus veces la presentación de una querella o cuando ustedes se entrevistan con su patrocinado, pues hacen constar el día de hoy a tal hora esta persona, me expone estos hechos, yo le digo que tiene la calidad de víctima, le doy lectura de sus derechos, le hago de conocimiento que es susceptible de una acción penal por particular, a lo cual me dice estar anuente, por lo cual en este acto inicio con la respectiva integración de la carpeta de investigación para sustentar ello. Entrevistan a los testigos que les proporciona esta persona, van al lugar, recaban entrevista. Es importante hacer constar muchos detalles. Fíjense, me toca ver, hasta el momento no me explico, todas las carpetas de investigación que me ha tocado, las entrevistas es por escrito y lo firma los testigos. ¿Por qué no los videograban? ¿Por qué no agarras el celular, lo grabas, te voy preguntando, me vas contestando, termino, paso es un USB y aquí tengo el registro de investigación y esto es lo que me narró la persona? Y esto pasa con los policías. ¿Cuánta corrupción se acabaría si los policías llevaran una cámara en su uniforme como pasa en otros países y se ve lo que en realidad está haciendo el policía? Y no quedarnos con la cultura del papel que esconde muchas tranzas, muchas maquinaciones. ¿Cuántos informes policiales homologados son montados y se logran desmenuzar y exhibir, desnudar? Porque
se cuenta con alguna cámara de un vecino, de algún lugar que conseguimos, si es que no la desaparecen, y logramos demostrar que el IPH pues está errado. O sea, por ejemplo, lo detuvimos a las 9 de la noche, están las cámaras y todo, donde se ve que los hechos son a las 2 de la tarde y que no es como lo está narrando el informe policial homologado. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que voy es que sus registros de investigación no necesariamente debe ser papel, perfectamente pueden videograbar a las personas, tener un USB, ahí tener registrado, y eso es el traslado que le van a dar a la otra parte. Y tiene todavía hasta mayor veracidad, porque se puede ver que no están aleccionando los testigos, que es lo que muchos invocan, o que no ustedes redactaron la entrevista y hablaron por ellos. Junto con esto, dependiendo del tipo de delito, obviamente el delito es el que les va a dar el panorama de qué tipo de investigación tienen que seguir y qué actos de investigación tienen que realizar. Por ejemplo, si estamos ante un delito de daños o de daño en propiedad ajena, pues obviamente tengo que, en este caso, vamos a pensar en un hecho de tránsito. Yo tengo que acreditar la propiedad del vehículo, porque eso le va a dar legitimación a mi cliente. Tengo que exhibir, por ejemplo, pues no sé si un avalúo, si pueden de preferencia el vehículo, pero cuando menos, porque es un tema de valoración probatoria, la cotización de los daños que sufrió ese vehículo o el presupuesto. Voy yo a la agencia, me dan presupuesto, me dicen que es por 20, 30 mil pesos y esos son los daños que presenta pues mi vehículo, ¿no? Entonces, obviamente, tienen que irse acoplando. Si estamos ante un delito, por ejemplo, de amenazas que se llevaron a cabo a través de WhatsApp, pues obviamente, evidentemente, pues esas capturas de pantalla, la víctima va a comparecer, la víctima les va a exhibir esas capturas de pantalla o algún testigo y van a obrar esas capturas de pantalla dentro de la carpeta de investigación, porque es un tema de valoración probatoria. Tenemos que dejar el culto al formalismo. A mí me duele muchísimo muchos jueces, muchos que se van por la forma y no el fondo, porque es más fácil buscarle por la forma algo para salirnos, para que no entre al estudio de fondo y vámonos, y me ahorré el trabajo. Eso no puede ser posible. Evidentemente, lo que más beneficia a las personas es que entres al estudio de fondo, y esa es la obligación de los impartidores de justicia, y eso es lo que no se está haciendo. Y peor aún, cuando los nuevos criterios están matando muchas cosas, la vinculación a proceso va a desaparecer, porque nunca se supo dilucidar, nunca se supo entender. Eso es una realidad. Y así vamos matando muchas cosas. Los delitos de prisión preventiva oficiosa se siguen aumentando. Entonces, eso pues es increíble. Pero bueno, no me quiero salir tanto de ese tema, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes tienen que integrar sus registros de investigación. Todo lo que ustedes hagan tiene que estar registrado. Es muy importante, ¿no? Así como me parece que es el 216 o el 217 del Código Nacional, dice, MP, tú tienes que dejar registro de todo lo que hagas. Pues en la acción penal por particular, ustedes son MP y ustedes tienen que dejar registro de todo lo que hagan. Entonces, esto es importante para que la otra parte sepa que existió ese acto de investigación. Ahora, obviamente, esa carpeta de investigación que ustedes van a armar, pues tiene que contar con lo que van a ser datos de prueba que tienen que ser lícitos, legales, oportunos, idóneos, pertinentes y que en su conjunto para ese momento procesal sean suficientes para establecer razonablemente el hecho y la probabilidad de que la persona lo cometió. A lo que voy, si ustedes logran que el juez les admita la acción penal por particular, es muy probable que obtenga la vinculación a proceso, salvo que la otra parte, en ejercicio del principio de contradicción, haga valer circunstancias, presente datos de prueba, ofrezca medios de prueba que logren desvirtuar la teoría del caso de ustedes. De no ser así, es muy probable, es como cuando se solicita una orden de aprehensión, que se vincula a proceso. Entonces, esta carpeta de investigación la tenemos que ir integrando, la tenemos que ir armando por varias cuestiones. Si ustedes les admiten la acción penal por particular, a pesar de que el Código Nacional de los numerales 426 a 432 no prevé qué pasa con los registros de investigación, qué pasa con esa carpeta de investigación, evidentemente ustedes le tienen que correr traslado a la otra parte. Si el juez admite la acción penal por particular, ustedes tienen que entregarle esos registros de investigación. Entonces, como que se han ideado varios caminos, ¿no? Algunos tribunales dicen, bueno, en este acto admito la acción, dame la carpeta de investigación y yo voy a citar al imputado que venga aquí al juzgado y le voy a entregar la carpeta, o cuando vaya el actuario o el notificador, va a llevar la carpeta para entregarse. La mayoría dice no,
La mayoría dice, le voy a hacer de conocimiento que tú tienes la carpeta, que se ponga en contacto contigo y tú le vas a hacer entrega de la carpeta de investigación y que te firme de recibido. Entonces es muy importante, obviamente, para que no tengan el problema de que el día de la audiencia de imputación venga a la otra parte y les diga, nunca me entregó la carpeta, o nunca nos pusimos de acuerdo, o nunca me tomó la llamada. Entonces la solución es, bueno, está bien, yo cuando se comunique, y si no se comunica, yo me comunico, y si no, días antes de la audiencia, juez te ha dado conocimiento que la persona no se ha comunicado. Incluso en este acto te doy la carpeta de investigación para que, obviamente, se le corre traslado. Ahora muchos me van a decir, eso no se puede hacer porque el juez se contamina. Entonces, cosas que se han ideado es que esa carpeta ustedes la ponen en un sobre cerrado, sellado, y lo que van a hacer la entrega a esta persona es ese sobre sellado. En ningún momento se va a abrir por nadie más. Entonces, no veo tanto inconveniente en ese tema. Creo que el formalismo nos está matando. Creo que el proceso se debe humanizar. Tenemos que entender que son conflictos humanos. Tenemos que humanizar el proceso, definitivamente. No podemos ser tan cerrados, tan cuadrados. Hay muchísimos formalismos. Eso atenta a todas luces contra el derecho a la tutela judicial efectiva, que tanto se ha hablado en este siglo de que pues es como que lo que debe haber o la tendencia. O sea, no puede ser posible así. Si no humanizamos el proceso, si dejamos que las formas prevalezcan por encima de todo, nunca vamos a poder obtener una decisión justa. Porque obviamente, ¿cuáles son los pasos para una decisión justa? Que yo determine correctamente los hechos. O sea, que los hechos que por los cuales yo estoy resolviendo, efectivamente hayan sucedido. Porque si los hechos no existieron, pues no se puede decir que esa decisión sea justa. Obviamente, para que la decisión sea justa, tengo que interpretar correctamente la norma y tengo que aplicar la norma al caso concreto. O sea, yo puedo tener los hechos bien y son los hechos que sucedieron, pero si yo no los sé interpretar en la norma o no sé cuál es la norma aplicable, le pongo otra, la decisión no va a ser justa. Y obviamente también para que la decisión sea justa, tiene que haber un justo proceso, un debido proceso. Si no tengo un debido proceso, no puedo hablar que una decisión sea justa. Estos son los tres parámetros que se tienen que cumplir para que podamos hablar de la justicia de una decisión, ¿no? Entonces, para que lo vayamos igual dilucidando pues un poquito, ¿no? Pero volviendo un poquito al tema que veníamos hablando. Entonces, en esa audiencia ustedes tienen que exponerle al juez pues cuáles son esos datos de prueba con los que contamos. Juez, yo tengo lo que viene a ser pues el acta de entrevista de la víctima, donde me narra los hechos, donde es su voluntad querellar los mismos. Junto con eso, entrevisté testigos, A, B, C, D testigo, que narra lo siguiente. Junto con eso, cuento con las documentales A, B, C y D. Bueno, ya sabrán ustedes cómo integran su carpeta de investigación. Por lo tanto, juez, yo te solicito en términos de los artículos, del artículo 430, primero, aunque no lo diga, que se admita la acción penal por particular. Segundo, que se cita a esa persona a audiencia. Y tercero, el reclamo de la reparación del daño. Eso es lo que yo solicito para este momento. Los datos de prueba, como puedes ver, establecen un hecho y la probabilidad de que la persona que vamos a traer a audiencia es quien intervino en el mismo. Entonces, es muy importante ir verbalizando este tema. Por ahí les pide las fracciones que tienen que exponer los fundamentos de derecho en los que sustentan su petición, que tienen que señalar la reparación del daño. La reparación del daño no hay que rompernos la cabeza para la vinculación al proceso. La pueden solicitar en forma abstracta, la pueden pedir en forma genérica para no complicarse tanto. Bueno, en ciertos delitos sí tienen que cuantificar porque de eso va a depender el margen de punibilidad o la pena que se puede imponer. Pero en la mayoría no. O sea, perfectamente pueden decir la reparación del daño hasta este momento se pide en forma abstracta, se pide en forma genérica. Reparación del daño no solo es cuestión económica, creo que hay que quitarnos eso. La Ley General de Víctimas, el artículo 4, si no mal recuerdo, nos va a hablar de medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción. Muchas veces la víctima no quiere dinero, la víctima quiere que se haga justicia, la víctima quiere que se esclarezca el hecho, la víctima quiere que se castigue al culpable. Pero bueno, eso ya es un tema de política criminal igual. Pero a lo que voy, ya tenemos que quitar la idea de que reparación del daño pues es dinero. Incluso pues se habla del famoso daño moral ya, que creo que en México apenas se está empezando a bosquejar. No lo hemos evolucionado tanto como en otros países, que se impacta mucho cómo se llega al daño moral, cómo lo cuantifican y todo ese tema, ¿no?
Entonces, seguidamente, si el juez advierte que se dan los requisitos formales y materiales, pues va a admitir la acción penal por particular. ¿Y cuál va a ser el efecto de admitir esa acción penal por particular? Si no mal recuerdo, en el 431, pues voy a mandar a traer a esa persona a audiencia. Dentro de los días que me marque el código, dentro de 10 días, por ejemplo, lo voy a mandar a traer para que haya la audiencia inicial, para que tú le formules imputación. Ojo, como no interviene el Ministerio Público, ahí se ve el brazo jurídico. No el asesor jurídico que se adhiere a todo. No el asesor jurídico que si algo sale mal, le echo la culpa al Ministerio Público. No. Ahí se ve maximizado la figura del asesor jurídico, de la asesoría jurídica, ¿no? Y obviamente, pues se va a mandar a traer a esta persona, se le va a entregar la carpeta de investigación junto con su defensor o su defensor público, va a venir la audiencia, le van a formular imputación, lo mismo, sigue las reglas del procedimiento ordinario, conforme al 309, conforme al 311, conforme al 19 constitucional, exponerle las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que se siga una investigación en su contra, cuál es el tipo penal, cuál es el grado de ejecución, si es de consumación instantánea, permanente, continuada, cuál es la forma de intervención, si es autor o es partícipe, si es autor material y directo, si es coautor, si es partícipe inductor, si es partícipe cómplice, la naturaleza del delito que le están imputando, si es doloso, si es culposo. Entonces, todo esto se lo tienen que exponer en la formulación de la imputación, el reclamo de la reparación del daño y sobre todo la narrativa de hechos, porque, insisto, la imputación es la llave que abre el ejercicio del derecho de defensa. Si yo no hago una buena imputación, no me dejan mentir, a algunos les habrá tocado ya, pues se puede caer la vinculación a proceso, porque en la vinculación les puede decir el juez, variaste los hechos de la imputación, o incluso les puede prevenir porque les va a decir, cuando tú me pediste la audiencia, me narraste otra cosa, y ahorita que está presente la persona, me estás variando los hechos, y eso obviamente no lo puedo hacer. La imputación, los hechos en lo oral o en lo esencial no pueden cambiar. Se pueden perfeccionar, se pueden mejorar, pero si hay una mutación, si hay un cambio de los hechos, lo procedente tendría que ser una formulación de imputación completamente diferente, ¿no? Entonces, obviamente, el tema de la solicitud de vinculación a proceso, que le van a exponer los datos de prueba, con los cuales establecen el hecho y la probabilidad. No tanto entrar al análisis de los elementos del delito, sin embargo, muchos colegiados últimamente lo que basándose en el criterio que dice que el juez lo que tiene que hacer, independientemente de la metodología que adopte, es el encuadramiento de la conducta a la norma penal, es ver si la conducta encuadra en el tipo penal aplicable. O sea, no necesariamente analizando los elementos del delito, porque te dicen el estándar probatorio es mínimo y no tengo que entrar al análisis, pero sí tiene que haber la apariencia o la expectativa. Si no lo hay, pues no puedo vincular a proceso. Entonces, el juez, basándose en la razonabilidad de las argumentaciones de las partes, de los argumentos expuestos por las partes, no irroga perjuicio si realiza un análisis de elementos del delito, es hasta más garantista. O sea, no irroga ningún perjuicio si vincula a proceso haciendo un análisis de los elementos del delito. Y también tenemos que quitarnos ese chip del estándar probatorio mínimo, de que debe permear la judicialización, de que debe haber una investigación complementaria. A ver, no, porque la vinculación evidentemente es un filtro y es un filtro muy importante y se ha malentendido. No es un juicio oral, efectivamente, pero yo sí tengo que ver que exista la expectativa del hecho, de la intervención. Incluso muchos dicen, es que el dolo no se analiza en vinculación, pero si no advierto la expectativa, si estás imputando un delito netamente doloso y de todo lo que me narras yo no veo dolo y es culpa, no puedo vincular proceso. No lo digo yo, muchos colegiados, lo triste es que hay que llegar hasta colegiado para esta situación, pues dicen eso, o sea, se ha malentendido esta cuestión de los elementos del delito, porque al fin y al cabo el encuadramiento tiene que seguir existiendo. Entonces es muy importante pues esta cuestión, ¿no?, que vayamos tomando en cuenta. Como también importante es analizar la probabilidad de que la persona pues intervino en la comisión, porque muchas veces establecemos el hecho, pero no logramos establecer la forma de intervención de esa persona. O pretendemos dar por supuesto el hecho y luego ni el hecho logramos acreditar y por lo tanto no se puede entrar al análisis de la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión, ¿no? Entonces, esto es la vinculación a proceso. Le van a dar vista a la otra parte, los mismos formalidades. Pues obviamente en la imputación, aclaraciones o precisiones, si quiere declarar, la solicitud de vinculación, mis datos de prueba,
te acoges al término constitucional, no te acoges, 72, 144, 96, 70 horas, siempre y cuando no excedas de esas 144. Entonces, esto es importante, o incluso más de esas 144. Me ha tocado ver que por X o por Y de las 144 se piden 24 horas más, y siempre y cuando el que lo esté pidiendo sea el imputado y su defensa, hasta el momento en apelación y en amparo sostenido no causa perjuicio, porque el plazo es precisamente para su beneficio. Y si él está pidiendo un plazo mayor, pues no debe ir pues en su contra. Para que vean cómo hay una gran variedad, a pesar de que tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Obviamente tienen que ir preparados en el mismo sentido el tema cautelar, que tampoco se ha entendido mucho en México. Como es una acción penal por particular, no pueden solicitar prisión preventiva. Es casi imposible. Digo, constitucionalmente pueden pedir la medida cautelar hasta de prisión preventiva, 20 apartados, ¿eh? Pero si nos vamos a la radiografía cautelar, si nos vamos al riesgo procesal, si nos vamos al tipo de delito, es prácticamente imposible que la víctima o el asesor jurídico puedan solicitar la prisión preventiva. Incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales, si no mal recuerdo, en los artículos, creo que 165, 167, dice la prisión preventiva únicamente la puede solicitar el Ministerio Público, no la víctima. Aunque la Constitución política diga, tú solicita las medidas cautelares que quieras. Entonces tenemos que hacer un análisis del riesgo procesal, de la radiografía cautelar de esta persona. El mismo legislador nos da los parámetros en los artículos 168 a 170, es decir, peligro de sustracción de la acción de la justicia. El punto en contra que van a tener, el punto complicado que van a afrontar en este tema, evidentemente, es el tema que si la persona se presenta a audiencia, está prácticamente rompiendo toda necesidad de cautela. O sea, yo como juez, ¿cómo le voy a imponer medida cautelar a una persona que la cité y que en tiempo y forma compareció, se presentó y está aquí? O a lo mejor las medidas cautelares quizás sean que se presenta a firmar, que no salga del estado, X o Y, ¿no? Ahí está la astucia del abogado, ver, por ejemplo, si se da el arraigo, si tiene un arraigo personal, familiar, patrimonial, laboral, en el lugar donde deba ser juzgado. Nos habla el 168, para mí inconstitucional, y no lo digo yo, ya hay criterios al respecto del máximo de la pena. El máximo de la pena puede ser un parámetro, un factor. Evidentemente aquí, como son delitos con pena mayor a 3 años, con pena máxima de 3 años, pues no podemos hablar de la gran pena. Ustedes saben que en materia penal, de 3 años para abajo, la persona, salvo que sea reincidente, tiene sustitutivos penales, tiene beneficios, paga multa normalmente y obtiene su libertad. Entonces es un tema de ejecución igual, ¿no? Entonces hay que ir analizando, por ejemplo, el comportamiento que haya tenido esta persona, si hubo desacato a citaciones, el 169, por ejemplo, si hay un peligro de que obstaculice la investigación, de que pueda afectar la investigación misma, el 170, si representa un riesgo para la víctima, para el ofendido, para la sociedad. Yo tengo que hacer un análisis de todo esto al juez. Y obviamente, normalmente, para este tipo de asuntos, ustedes no van a contar con la evaluación de riesgo. Ojo, el 167, si no mal recuerdo, no, 156, les viene a decir que la evaluación de riesgo pues es orientativa para el juzgador, no me vincula. Por eso es increíble cómo los jueces dicen, no me puedo pronunciar en medida cautelar porque no hay evaluación de riesgo. O sea, no, tú tienes que atender a la razonabilidad de los argumentos de las partes en base a los datos de prueba que obran en los registros de investigación, para en base a eso determinar la necesidad de cautela y el riesgo procesal de la persona. Me ha tocado igual que ustedes lo pueden pedir. O sea, una vez que se admite, juez, gira al oficio a medidas cautelares que recaben y realicen la evaluación de riesgo para que cuando venga esta persona estemos en aptitud de poder debatir medidas cautelares y la forma en que va a afrontar su proceso esta persona, ¿no? Que se supone que, por ejemplo, aquí no aplica, pero se supone que la prisión preventiva es de carácter excepcional, es la última ratio, pero la realidad es que no. Seguimos teniendo un ADN jurídico penal represivo, derecho penal y cárcel lo vemos como sinónimo, la gente todo lo quiere penalizar, todo lo quieren volver delito, incluso los abogados, y el derecho penal no puede ser entendido así. Es tan grave ya la situación del sistema que por eso se está apostando por el principio de alternatividad, por la cultura de la solución del conflicto. Por ejemplo, Michel Tarufo viene a decir eso, de que da mucho miedo esto, porque el mismo Estado te está diciendo, existe el derecho humano a la tutela judicial efectiva, pero no te lo puedo garantizar. Así que mejor, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y esa es la realidad, sobre todo en México.
que estamos rebasados. Las fiscalías tienen un gran problema con la carga de trabajo. Muchas veces yo siento que les falta determinar. O sea, si yo advierto que lo que me está diciendo es dificultad de abstener de investigar, me abstengo de investigar. Dicto el archivo temporal. Tiro el no ejercicio inmediatamente. Vamos dejando que se vaya aglutinando los volúmenes de papel, y las fiscalías ya están rebasadas. Y a eso les sumamos que cada año les reducen o les recortan el presupuesto o les sacan personal. Y eso complica más. Y si a eso le sumamos que los asesores jurídicos cobran particulares, pero no hacen nada a lo largo de la investigación, pues es un problema serio. Entonces imagínense cómo con la acción penal por particular, ustedes como asesores jurídicos pueden lograr la vinculación al proceso de una persona directamente, pueden obtener una sentencia condenatoria para esa persona. Vamos a contestar preguntas. Bueno, sí, hicieron las mismas de hace rato que me han marcado. Entonces, continuamos. Entonces, vean lo bonito de todo esto, el plazo de investigación complementaria. Ojo, como son delitos con pena máxima de 3 años, normalmente lo más que pueden pedir de investigación complementaria son 2 meses. Ya ven el 321, el 322 les dice, bueno, si la pena máxima es de 2 años, 2 meses. Si se excede de 2 años, pueden pedir hasta 6 meses. Entonces, también tienen que analizar esto y exponer al juez cuáles son los actos de investigación que van a realizar y por qué se torna proporcional e idóneo y necesario el plazo que ustedes están solicitando. Ahora, ojo, puede pasar que ustedes citen a la persona audiencia inicial y esta persona, más que llevar la imputación o querer afrontar la audiencia, dice, vamos a arreglar. ¿Para qué nos complicamos? O sea, ¿qué pretendes tú? Vamos a llegar a un arreglo. Y entonces lo que van a hacer con el juez es varias opciones. Suspender la audiencia inicial para platicar las partes, para dialogar, para buscar una solución. Por ejemplo, el 188, solo que bueno, en ese caso es cuando se vincula, pero para que tengamos de referencia, dice que una vez vinculada la persona pueden suspender el proceso hasta por 30 días para que busquen algún tipo de acuerdo reparatorio. O puede ser que incluso lleguen con el juez y digan, juez, ya nos arreglamos, nos damos por reparado, al ser delito de querella, admite perdón, la persona acepta el perdón, se acabó pues el asunto, ¿no? Ahora, como son delitos de acción penal por particular, yo no recomiendo que lo larguen mucho. Yo les recomiendo, si es necesario, lleguen a la vinculación, busquen la vinculación a ese inter, busquen arreglar. Yo me baso mucho en costo-beneficio. Entonces, al cliente, ¿qué tanto le va a beneficiar? La intermedia, la acusación, ir a un juicio oral, buscar la condena de esta persona, si es que no termina en apelación más amparo, para que al final la persona termine pagando una multa por el tipo de pena. Paga una multa y se acabó el asunto y ahí murió el asunto. Entonces, yo por eso les digo, bueno, traten de buscar costo-beneficio, lo que más beneficia al cliente, ya vincular proceso. ¿Qué quería mi cliente? Que le reparen el daño y se lo están reparando. Aquí se acaba el asunto. Y muchas veces la reparación del daño no es una cuestión económica. Por ejemplo, en delitos contra el honor me ha tocado que la reparación del daño puede ser que él dice, yo quiero que se disculpe. Yo quiero que publique a través de su red social donde me difamó, o yo quiero que a través de la prensa, pues él se disculpe públicamente. Y así podemos ir viendo. Cada persona pues ideará la reparación del daño en función de que sea una reparación integral, de que sea una reparación eficaz. Creo que esto es lo importante, ¿no? Lo que tenemos que ir pues analizando y bien. Y a grandes rasgos, pues eso es la acción penal por particular. Primer tip que les doy. Yo personalmente no lo he hecho, pero se los recomiendo si tienen oportunidad. Una vez que ya lograron la vinculación a proceso, ustedes solicitan algún acto de investigación que requiera la intervención del juez de control o que realice el Ministerio Público. Y el efecto va a ser que esa acción penal por particular se va a volver de acción penal pública, porque así lo prevé del 426 al 432, lo pueden checar, que ustedes solicitan un acto de investigación, pues obviamente deja de ser acción penal por particular y se vuelve pública. ¿Y qué van a ganar? Que ustedes ya vincularon a proceso y van a traer al Ministerio Público con ustedes para la formulación de la acusación y para inclusive afrontar el juicio oral. Quizás el Ministerio Público los va a odiar o no los va a querer, porque va a decir, no es posible que me estás haciendo trabajar más, pero es válido. Eso es el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo pueden hacer. ¿Tenemos preguntas? Veo, abogada, pero tiene apagado el micrófono. O no sé si quiere preguntar algo, me parece. La licenciada Rosalba. Es que veo que tiene apagado su micrófono. ¿Si quiere manifestar algo o está platicando con otra persona? Y bueno, no sé.
Seguimos. Aquí Oiga, nos comentan, sí, adelante. y en acción penal por particular, ¿cómo también pedimos la reparación integral del daño? La reparación del daño es un tema pues muy debatido, ¿no? Ya va a depender del caso concreto. Cada delito conlleva una reparación del daño completamente diferente. Por ejemplo, en un delito de daños, en un hecho de tránsito, la víctima que va a querer que me arregle mi carro, por ejemplo. Eso es lo que va a buscar y todo, ¿no? Pero si pensamos en algunos códigos penales que contemplan delito de honor, a lo mejor la víctima no quiere dinero. La víctima quiere que esa persona se disculpe. Entonces, el caso concreto es el que va a determinar cuál es el tipo de reparación de daño. Pero para tener una referencia, la Ley General de Víctimas, en su artículo 4, ya lo decíamos, y a lo largo de su articulado, nos va a hablar cuándo son medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción. Se va a hablar de la reparación integral. Entonces, la Ley General de Víctimas va a ser como que la brújula o el termómetro para que nosotros de ahí partamos cuál es la reparación del daño adecuada al caso concreto. Recordemos que estamos tratando con víctimas y que tienen derecho a una plena reparación del daño, porque muchas veces, tanto en acción penal pública como incluso en particular, nos olvidamos de la víctima y decimos, tú acéptalo y se acabó, ya no hay nada más que hacer. La víctima está en su derecho, si quiere afrontar un juicio oral, de poder afrontarlo. Al menos aquí no estamos como en el sistema de los vecinos del norte, principio de oportunidad, que todo se busca llegar a un arreglo. No lo digo yo, una serie que ejemplifica muy bien eso, me parece que es Suits, la ley de los audaces le llaman. En esa serie se puede ver cómo prácticamente todos los capítulos los abogados se dedican a buscar acuerdos y arreglos. La esencia de nuestro sistema se pretende que vayas ahí, pero hasta el momento no lo es así. Nosotros somos más dados a afrontar procesos, a buscar juicios orales. Ya no hay las viejas artimañas del sistema tradicional. Pero bueno, acotando, la reparación del daño, la referencia nos lo va a dar el caso concreto en relación con la Ley General de Víctimas y obviamente platicar con nuestro cliente, que él nos diga qué es lo que está buscando para ver si es viable procesalmente, si legalmente es factible, porque igual obviamente hay gente que se la vuela y vamos a suponer, no, pues mi carro vale 100,000 pesos, pero yo quiero 500,000, pero no es lo que digas, es lo que puedes demostrar. Si el carro vale eso, ¿te lesionaron? No. Entonces, ¿en base a qué vas a trazar eso? Ya, pues si quieren hablar de un tema de daño moral o de X o Y, pero no es tan fácil. Al fin y al cabo, la Ley General de Víctimas también dice, la reparación del daño no debe conllevar un enriquecimiento de la víctima. Entonces, esto es importante. En preguntas, teníamos acá, nos preguntan, bueno, incluso antes de la formulación, los jueces exhortan para arribar a un mecanismo de solución alternativa y si lo aceptan, nos remiten a justicia alternativa del Poder Judicial para que logren asentar las bases. Sí, pues esto es evidentemente porque el código lo mandata. Por ejemplo, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, no recuerdo si el artículo 10 o 11, pero básicamente dice que los jueces tienen que exhortar a que las partes opten por una salida alterna, por la alternatividad, sobre todo en este tipo de delitos. Imagínense que por un delito de daños terminan llegando hasta un juicio oral o hasta apelación o amparo. Nadie tiene el tiempo para perder en eso, ¿no? Entonces también hay que ser prudentes y hacérselo ver, o sea, el objetivo al momento de ver qué quiere, que el cliente entienda cuál es su situación y objetivamente qué es lo que le compete o lo que le corresponde. Entonces sí, a veces hay que ser un poquito frontales en ese sentido o en ese aspecto, ¿no? Sigue el procedimiento ordinario. Si llega el momento, tienen que formular acusación conforme al 335. Y si llega el momento, viene la intermedia, el auto de apertura, van a afrontar un juicio oral. Ustedes van a interrogar o contrainterrogar, a menos que hayan llamado al Ministerio Público, lo hayan traído. Entonces, también se puede dar una suspensión condicional al proceso. También podría darse un procedimiento abreviado, ¿por qué no? Ya sería un tema si lo han implementado. Yo personalmente he llegado a vinculaciones a proceso. Después de la vinculación, las partes se han arreglado. No me ha tocado por aquí, pero porque termine llegando hasta juicio oral, porque lo entiende la gente o porque también se razona y se les hace ver, ¿no? Entonces, para que vayamos pues ubicándonos o viendo panorámicamente pues esta situación. La clave igual está, como pueden ver, yo creo, en la capacidad argumentativa del abogado. O sea, nosotros los abogados somos ingenieros de palabras. Nosotros a través de la palabra comunicamos o transmitimos. Si el abogado no es hábil para hablar, si el abogado no puede hablar, pues va a tener una seria limitante, va a tener una complicación muy fuerte ante el juez
Pero eso no debe hacernos decaer o decir, bueno, pues nunca voy a litigar, nunca voy a llevar audiencia. Al contrario, mientras más audiencia ustedes vayan buscando, se les va a ir quitando esa situación, se les va a ir quitando el pánico, el miedo escénico, que pues esto obviamente es importante. Cuando llevamos una audiencia, creo que lo más importante es el manejo de la situación, el dominio del escenario, del nervio, porque muchas veces la gente deja que el nervio les gane y eso los termina liquidando, porque si están nerviosos no van a poder pensar bien. Aquí nos comentan que muchos no quieren aceptar la acción penal particular. Esto es una realidad, tristemente, en muchos estados de la República. Muchos jueces ni siquiera saben que es una acción penal por particular. Cuando ustedes se la presentan, no saben qué inventar o no buscando qué inventar para que puedan desestimar esta acción penal por particular, porque les asusta. Y esto no es posible, esto ya es una realidad, no nos lo estamos inventando, está en el Código Nacional desde 2014 que vio a la luz el Código Nacional de Procedimientos Penales, se empezó a hablar en la Constitución Política desde el 2008, en muchos códigos procesales de las entidades federativas también se empezó a hablar de esta figura, solo nos queda entenderla, nos queda llevarla a la práctica, nos queda materializarla. Por eso les decía, a mí me ha sorprendido cómo muchos jueces, si no le haces prácticamente el speech de tu audiencia inicial, lo que vas a decir en la audiencia inicial, pues no le doy trámite a la audiencia inicial. Incluso me ha tocado, un compañero me contaba que no le daban la audiencia porque no había especificado todo eso por escrito. Y yo le decía, oye, bueno, hazlo por escrito y te quitas el problema, pero legalmente está mal el juez, porque el sistema es oral. Se deja en libertad a las partes para que en forma oral, para que en ejercicio del principio de contradicción puedan debatir lo que en derecho corresponda. Entonces yo como juez, simplemente tú me pides la audiencia, te la doy, te escucho y resuelvo. El mal juez, dame por escrito todo lo que vas a decir para que yo lo analice, para que mis proyectistas que tengo lo preparen y ya sepa yo cómo voy a resolver y no me agarres de bajada o de sorpresa en la audiencia. Y no solo pasa ahí, ustedes lo han visto, pasa en las solicitudes de vinculaciones a proceso. Bueno, me ha tocado ver jueces que tienen hasta la carpeta de investigación allá arriba. Me ha tocado ver juicios orales donde el tribunal cuenta con la carpeta de investigación y más que escuchar al testigo está dedicándose a leer la carpeta de investigación o lo que dice la carpeta de investigación. Entonces esto es tema de cambio cultural, creo que nos va a llevar un poquito de tiempo, pero tenemos que ir poco a poco creando o abriendo nuevos caminos, buscando nuevas brechas. Entonces creo que es importante que vayamos allá poco a poco adentrándonos e ir cambiando pues un poquito esta situación, ¿no? Nunca bajar la guardia. Creo que eso es lo importante igual, porque a veces como que nos decaemos o porque el juez no nos resolvió conforme a derecho, pues como que ya no nos queremos dedicar al litigio, ¿no? No es así. Créanme, yo tengo muchísimos asuntos ahorita en tribunales colegiados por lo mismo, porque no nos queda de otra. Nos queda, si nos tira basura el juez, aguantar, comer la basura y seguir. Y si la tribunal nos tira basura igual, comer la basura y seguir. Y ir litigando el asunto, ir perfilándolo conforme a nuestro leal saber y entender y saber cuando tenemos las armas y las herramientas para ganar. Porque muchas veces, casi siempre, el derecho se debe interpretar social y políticamente y de último, jurídicamente. ¿Cuántos asuntos la gente no está en prisión preventiva, pero está en prisión preventiva porque la opinión pública, el mejor juez, ya condenó a esa persona y ya pidió que sea privada de su libertad? O porque el juez se asustó porque la sociedad está encima de esa persona y la quiere ver presa. Entonces, eso no podemos permitirlo. Creo que es algo que tenemos que tomar igual muy en cuenta. Creo que sí, la verdad, los jueces tienen que cambiar. O sea, a mí me queda claro que falta mucha capacitación en razonamiento probatorio y valoración de la prueba. O sea, los jueces, es increíble las sentencias que uno ve, no dicen nada, es copia y pega de lo que se dijo en audiencia, cita y resuelve ya. Nosotros no somos como los vecinos del norte. En muchos casos los vecinos del norte tienen un jurado que dice culpable o inocente y se acabó. No tiene que razonar el jurado. Creo que aquí muchos jueces serían felices así. Pero la constitución política y nuestro sistema les exige motivar, les exige exponer los argumentos, les exige justificar racionalmente el porqué de su decisión y de su determinación. Porque si no, es una decisión arbitraria.
Y ahí es cuando nos preguntamos, yo creo igual el tema del amparo, por ejemplo. Amparo y protejo. Bueno, no basta con que ampares y proteja. Sanciona a la autoridad responsable. No sé si con multa, no sé si con destitución de su puesto. Porque imagínense lo gravoso que es, sobre todo en el tema de la medida cautelar, gente que está en prisión preventiva, porque todo fue un montaje para tenerlo preso. Porque se utilizó el derecho penal para cobrar deudas. Entonces, es increíble y al final de cuentas nadie dice nada, o los legisladores que están tan preocupados con muchas reformas, con aumentar el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, nadie voltea a ver acá. Para mí no tenemos una ley de amparo eficaz, tarda muchísimo. O sea, si ustedes se van al amparo contra una autovinculación al proceso, tarda años luz para que se resuelva más la revisión. La suspensión no les protege de la medida cautelar. Entonces, es algo que se tiene que voltear a ver porque por ahí tiene que empezar el verdadero cambio. Tenemos que saber ejercer o litigar a través del amparo. Y los jueces de distrito también tienen que ser más abiertos. No puede ser posible que tengan el formatito del estándar probatorio mínimo es suficiente para vincular a proceso. Y no se avienten el tiro de liquidar un asunto que nunca debió pasar, ni siquiera se debió judicializar. Entonces, creo que sí tiene que haber todas estas variaciones. No va a ser fácil. Solo nos queda seguir allá, caminando. Si no nos es favorable, como les digo, seguir, y a través de apelaciones y a través de amparo, ir sentando precedentes. Y a través de esos precedentes ir formando escuela. Y a través de esa escuela ir cambiando la forma de pensar de muchos operadores y administradores de justicia. Entonces, básicamente, este es como que el tema de la acción penal por particular. No hay nada nuevo. El tema del juicio oral es muy interesante igual porque como que tenemos el miedo, como que eso del alegato de apertura no es para nosotros, como que eso de interrogar qué voy a preguntar, o cómo contrainterrogo, o cómo objeto, o cómo realizo técnica de litigación previdencial contradicción para apoyo de memoria. Nunca le tengan el miedo, creo que todo está en el código, muy claro. Siempre tenemos que buscar la respuesta en la norma, o tenemos que interpretar la respuesta con la norma. No puede ser posible que me llama mucho la atención abogados que están acostumbrados a hacer lo que alguien les dice, o muchos abogados que se llevan con los jueces o con el juez, y porque el juez me lo dijo así, yo así lo hago. O sea, ese no es un buen abogado. El buen abogado trabaja en función de su dominio, de su teoría del proceso, de su teoría del delito, porque imagínense cuando no esté esa persona que les aconseja, ¿qué van a hacer? ¿Es válido consultar? Sí, pero no llegar al extremo que dependamos de alguien más, porque en algún momento esa dependencia que tengamos para alguien más les va a costar factura, porque ese alguien más en algún momento no va a estar. ¿Tenemos algún comentario? ¿Alguien que quiera opinar algo al respecto? ¿Vamos bien? Y como si son varios, no puedo estar checando a todos igual, pero si tienen alguna duda, igual tenemos el chat aquí abierto para escuchar y todo. De hecho, aquí tenemos unas preguntas. Bueno, bastante cambio y actualización. Sí, evidentemente se necesita romper esquemas. Necesitamos, evidentemente, hacer cambios. Creo que sí, es muy importante eso. Y una manera de iniciar es a través de la acción penal por particular. ¿Cuántas veces no se puede materializar este derecho humano a la tutela judicial efectiva? Porque la gente o sabe que no se puede hacer nada, o cree que no se puede hacer nada, o dice, bueno, es que si hago algo me va a salir más costoso de lo que debe ser. Y ahí se va muriendo. Entonces, mi consejo es que se aprenda igual a hacer mucho con poco. O sea, traten de tener muchos asuntos cuando estamos iniciando, empápense en esto, no se quieran hacer millonarios, no se quieran hacer ricos. O sea, primero adquieran esa experiencia, ese aprendizaje, y la acción penal por particular es una figura que al menos todos ya podríamos haber ejercitado o podemos ejercitar de acá al otro año, porque siempre tenemos como que esos asuntitos que se pueden resolver allá. Porque otra práctica que he visto es la clásica querella para presionar y que lo turnen a mediación y que en mediación se pongan de acuerdo y lleguen a un arreglo. Y resulta que no llegaron a un arreglo en mediación y empieza el viacrucis, porque como fue una denuncia o una querella en este caso para presionar, ya no sabemos qué hacer. Está todo mal armado, mal estructurado y se nos cae en vinculación. Entonces, cuando ustedes vayan a interponer esto, háganlo pensando en que va a acabar hasta en amparo directo. Creo que es muy importante idear que desde el momento que nosotros tomamos un asunto, nos mentalicemos en llegar hasta la última instancia y que hasta ahí va a llegar. Ya si por X o por Y se acaba la primera, pues qué bueno. Pero si no,
no cometamos ese ridículo, porque además la acción penal por particular no hay ministerio público. Yo no puedo decir, es que el fiscal formuló mala imputación, es que el fiscal en juicio oral no supo interrogar, es que el fiscal se le fue esto, o es que yo se lo dije al fiscal y no me hizo caso. No, en acción penal por particular son ustedes. Muchas veces es que el juez no conoce, es que el tribunal no tiene ni idea y es válido igual, pero muchas veces sabemos que no es así. También hay que reconocer nuestros errores, errar es de humanos. Entonces tenemos que saber cuando no nos asiste un poco la razón igual y ser objetivos. Cuando tomamos un asunto, tenemos que verlo pues objetivamente, ¿no? Esto evidentemente va en función de que nuestro cliente también nos sea sincero. O sea, esto es como el doctor que cura al enfermo. O sea, yo no te puedo curar si no me dices qué te duele o qué padecimientos tienes. Entonces, tú tienes que ser sincero conmigo y decirme igual, porque si no me van a sorprender. Porque muchas veces veo que a la gente le es difícil aceptar las cosas. Cuando nos viene a ver el cliente, como que le buscan dar su matiz de que son víctimas, como que le buscan dar todo lo que les favorezca y yo no tengo nada que ver. Y luego viene la audiencia inicial y nos llevamos de sorpresa que esa supuesta víctima resulta que es tremenda ficha, ¿no? Tremendo maleante. Y pues nunca nos fue sincero. Pero esto va de la mano, como les digo, con la investigación paralela. Como abogados tenemos que investigar. No nos podemos quedar porque nos venga a ver la víctima y nos diga, la investigación la tenemos que hacer ustedes, sobre todo en una acción penal por particular, que los que van a llevar la audiencia son ustedes, los que integran la carpeta de investigación son ustedes y la responsabilidad va a caer sobre ustedes. También entiendo lo que dicen, o sea, es increíble los jueces, las cosas que se han inventado para negar este procedimiento especial porque no saben y es tan sencillo. O las interpretaciones que se sacan, vean, ahorita nos comentaban, en audiencia de admisión de acción penal por particular, el juez cita al imputado de una vez. Entonces, es un tema muy interesante porque se supone que si el sistema es oral y en audiencia te voy a exponer quién es el imputado y cuál es su domicilio y tú ya hasta lo citaste, pues creo que eso deja más que ver la falta de cultura y de preparación de ese resolutor, ¿no? Entonces, es un tema importante, pero creo que también hay que saber adaptarnos a los diferentes estilos y personalidades de los juzgadores. Cada persona es diferente, cada persona razona diferente, cada persona piensa diferente y tenemos que saber adaptarnos. No ganamos nada. Por ahí veía un juez que habla mucho del tema de la inteligencia emocional y sí es cierto, o sea, hay que tener mucha inteligencia emocional y mucho autocontrol. No tenemos que enemistarnos con el juez, con la otra parte o con el imputado o con la víctima. No, la carrera de abogado es una carrera humanitaria, está para ayudar, es una de las profesiones más nobles. Ya lo decía un jurista alemán, si no mal recuerdo, que el derecho, en último término, es la más alta y específica manifestación de la moral sobre la tierra. Entonces, es importante que entendamos esta situación. Y yo lo que les quiero exhortar es eso, a instar este ejercicio de la acción penal por particular. O sea, ya tenemos el caminito trazado, el código en 6 artículos nos lo desglosa, más el procedimiento ordinario. No es difícil, pero no vamos a saber si es fácil o es difícil si no lo hemos intentado. Siempre se puede intentar, siempre vamos a tener esa posibilidad. Los que nos toca verlo desde otra trinchera, los que nos toca verlo como jueces, como fiscales o en dependencia, pues hay que tomarlo en cuenta porque en algún momento por su propio derecho o asesorando a alguien van a requerir de su apoyo. Por eso es importante estar siempre actualizados y capacitados. Yo personalmente me adentro mucho en la materia penal, quizás un poco en amparo, quizás no soy como que lo que se diga un genio en civil o en familiar o en mercantil, pero tengo que conocer de esas ramas porque recuerden que el derecho es interdisciplinario, engloba varias ramas o varias materias. ¿Cuántos asuntos penales van relacionados con cuestión de derecho civil? Van relacionados con cuestión de derecho mercantil, van relacionados con cuestión de derecho laboral. Y si yo no tengo los cimientos, esto es como una casa. Si están bien los cimientos, va a aguantar los golpes y los embates. Pero si los cimientos no están bien, al primer embate, al primer viento que venga, se va a desmoronar los muros, se van a venir para abajo. Entonces tengo que tener una sólida preparación, una sólida cultura. Por eso sí, comparto lo que nos han venido diciendo. Duele un poquito el tema de ver la verdad
mucha aberración de juez. O sea, dices, ¿cómo es posible para mí? Yo recuerdo cuando conocí a un ministro de la Suprema Corte, hace muchos años ya, estaba yo muy emocionado porque decía, bueno, es un ministro, se supone que lo máximo, el conocimiento que debe tener esta persona es increíble, y resulta que me dijo, no, eso que tú me planteas, ahí viene uno de mis secretarios, platícalo con él, a ver qué te dice. Entonces, no podemos seguir así. Los jueces también tienen que tener la humildad, ¿no? O sea, tienen que entender que aquí no se trata de quién sabe más doctrina o quién sabe más teoría o quién sabe más de constitucionalidad o de amparo. Aquí se trata de un conflicto humano que son unas partes que están siendo afectadas y yo tengo que resolver en función de eso, sin importarme si el abogado me cae mal o no me cae mal, o estoy peleado con el abogado o no me estoy peleando con el abogado, o dejar de increpar a los abogados. O sea, de una semana para acá tuve 2 audiencias donde increíble un magistrado increpándome en audiencia, retándome, sin que yo en ningún momento me pusiera en un plan así violento con él. Otro el día de hoy resolviendo y haciéndome caras igual como retándome. Esa es la falta de inteligencia emocional o el complejo que tienen muchos que desgraciadamente son nuestros impartidores de justicia. Pero como abogados no podemos estar bajando la cabeza. Dicho eso, pues abrimos una breve sesión de preguntas. No sé si tenemos dudas, con confianza, háganlo llegar, ya sea a través del chat o en este momento les escucho. Quien quiera hablar, con toda la confianza, les estoy escuchando. Veo que somos varios conectados. Cualquier duda que tengan respecto al tema de la acción penal por particular o en general de todo esto que engloba el proceso penal, con mucho gusto. Ahí sí está dentro de mis posibilidades poderles darles la respuesta. Con toda la confianza, les escucho si tenemos alguna duda al respecto. Bueno, Sí, ¿me escucha? sí, claro. Yo tengo una duda. Quisiera saber la diferencia que hay entre ejercitar la acción penal por particular o pública, tomando en consideración el proceso que ya lo explicó. También explicó ahí la temporalidad. Pues son varias diferencias, ¿no? Pero yo creo que la más importante es el tema costo-beneficio, la efectividad. Imagínate que se cometió el delito hoy, mañana mismo estás levantando la entrevista a tu cliente, fin de semana estás platicando con tus testigos y todo, recabando tus datos de prueba y el lunes estás presentando tu escrito al juzgado pidiéndole la audiencia. Ya va a depender del juzgado igual, pero imagínate que el juzgado el martes o el miércoles te dice la audiencia. Se admite y la siguiente semana ya tienes para formular imputación a esa persona. Imagínate, en cuestión de 2 semanas o hasta menos, ya tienes esta figura, ya lo comentamos, incluso buscas la vinculación a proceso rápido y después le echas la bolita al MP. A diferencia de la acción penal pública, que por muchos factores se vuelve una peregrinación, por recortes de presupuesto en fiscalías, porque les quitan personal, porque no se quiere trabajar a veces, por el culto al formalismo, carpetas que nunca se judicializan o que tardan siglos en judicializarse o que se judicializan mal. Entonces, creo, además, esta figura permitiría descongestionar la carga de trabajo de las fiscalías. Muchos delitos que tienen las fiscalías son susceptibles de acción penal por particular y ahí se puede acabar. Pero los abogados como que no nos estamos animando, como que nos da miedo y no debería ser así. Y creo que ahorita con los medios electrónicos es súper fácil. O sea, ahorita todo lo podemos checar en línea. Sentencias públicas, de tribunales superiores, de jueces de control, más la prensa, más lo que se comenta. Entonces creo que sí tenemos como que las armas o las herramientas al respecto. Para mí, costo-beneficio, esa es como que la principal ventaja del ejercicio de la acción penal por particular, que en muy poco tiempo puedes estar obteniendo resultados y así vas a maximizar el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Porque una víctima que 2 o 3 años después le vienes a llevar su carpeta de audiencia, como que va a decir, oye, pues qué onda, solo quería que me paguen mi coche que me dañaron, pero si tengo que esperar 3 años para que me vengan a pagar, pues qué justicia es esa. La justicia tardía, pues ya no es justicia tampoco, ¿no? Y esto viene desde hace siglos, igual que lo vienen diciendo. Entonces, el tiempo también es importante, o sea, va en función de que se materialice
pues esos derechos de la víctima, porque tenemos una ley general de víctimas que ahí te tira muchísimos derechos, aunque no se puedan cumplir. Por ahí tenemos un fondo de víctimas medio extraño en muchos estados porque pues, tal parece que no existe. Por ahí tenemos derechos que se señalan en esa ley que los jueces nunca materializan, nunca aplican. Entonces, si vamos a tener una ley, pero no vamos a poder cumplir lo que se dice en esa ley, pues paradójicamente la Ley General de Víctimas va a estar revictimizando a todas esas personas. Entonces, imagínense, víctima del proceso, víctima del delito, víctima del proceso, víctima de los intervinientes, de los profesionales también. Entonces, para mí, esa es como que la principal ventaja. Y además, también le añadiría que tú puedes manejar tu propio estilo. Porque muchas veces, a veces, queramos o no, como que nos ata un poco, nos limita un poco el Ministerio Público, como que tú le dices, oye, pues yo pienso que esto es fraude genérico, y él te dice, no, pues esto es fraude específico, o es abuso de confianza, y como que empiezan los dimes y diretes o el choque frontal con el Ministerio Público, y así con esos actos de investigación que tú solicitas, te dicen, no, es que es una tontería, ¿para qué lo quieres? Y tú consideras que esa acto de investigación es toral, o viceversa. Entonces aquí tú puedes integrar tu propia carpeta, tú asumes tu responsabilidad, tú directamente vas a ir a audiencia y vas a llevar tu carpeta a audiencia. Entonces sí creo que hay muchas ventajas, y si lo sabemos materializar, la clave está en la alternatividad. Obviamente, ya lo comentaba, antes de audiencia las partes llegan a un arreglo o suspenden porque van a llegar a un arreglo, y no hay necesidad de que llegues a la vinculación a proceso. Entonces, en un tema costo-beneficio, sí creo que es muy viable esta cuestión, es muy importante. Creo que es algo que tenemos que empezar como que a ejercitar, ¿no? Y aparte, los que se dedican al 100% en tema de litigio o cuentan con personal, pues la ventaja de que su mismo personal puede armarles como que la carpeta, ustedes los dirigen, los supervisan, porque ustedes van a llevar la audiencia, pero tienen gente detrás que puede estar como que integrando las entrevistas, haciendo la investigación, o pues contraten su investigador si quieren, inclusive, ¿no? Entonces, esto es como que lo importante en el tema de la acción penal por particular. No sé si tenemos otra pregunta, otra duda al respecto, les escucho. Sí. ¿Alguna desventaja que tuviera la acción penal por particular? Yo creo que la principal desventaja es el tema que comentamos al principio. Cuando no conoces al imputado, solo lo has visto una vez, o sí lo conoces, pero dices, sabes que se llama Juan, pero no sabes cómo se apellida ni quién es, no sabes dónde vive, ni tampoco sabes dónde se le puede localizar. Es una desventaja porque si el abogado no es así como que su fuerte la investigación, o de plano, aunque investigue, no hay de dónde. Piénsense, por ejemplo, Estados, Ciudad de México, que es grandísimo. O sea, puedes ver a la persona y luego nunca la vuelves a ver en toda la ciudad. Entonces, la principal desventaja es eso, que si yo no cuento con esa información, no puedo ejercitar la acción penal por particular. Yo no le puedo decir, juez, gira a oficios de búsqueda y localización para que las instituciones proporcionen sus domicilios que tengan de esta persona y los citemos. No, te va a decir, juez, si tú no me lo proporcionas, yo no lo puedo hacer. Siento que ahí debe haber un poco más de flexibilidad. Creo que el legislador debe adentrarse un poco y sí debe primar eso, porque muchas acciones penales en particular se podrían ejercer si el juez, en colaboración con las autoridades, le brindan la información y evidentemente ya cuentan con ella y se puede judicializar. Otra desventaja, evidentemente, lo que nos dicen, que si ustedes ya la judicializaron, ya no pueden acudir ante el Ministerio Público. O sea, si la persona les viene a ver y les dice, es que yo ya fui al Ministerio Público, ya denuncié, ya querellé, ya no pueden ejercitar la acción penal por particular, o no deberían, porque sí podrían intentarlo. Si la otra parte viene y le dice, juez, es que mira, aquí tengo la carpeta de investigación tal, se lleva acá en la fiscalía y por lo tanto ya no puede ser susceptible de acción penal por particular a esto, pues no sé si hasta los termine multando el juez, o mínimo van a quedar mal. O puede ser que la otra parte no tenga conocimiento de esa carpeta, promueve la acción penal por particular, que es más efectiva y es más rápida. Y pues ya la carpeta de investigación pues solo quedó en la denuncia y de ahí no pasó, la otra parte nunca la citaron, no tuvo conocimiento y podrían jugarse al intentarlo. Pero obviamente pues existe pues un riesgo, ¿no? Un riesgo que habría que afrontar pues al respecto, ¿no? Entonces sí ya va a depender ahora sí que del abogado, ¿no? Más desventajas, yo diría que una gran desventaja igual son los juzgadores, porque no hay como que esa apertura, como que no hay esa flexibilidad, no se conoce la carpeta
no se conoce la acción penal particular o la carpeta de investigación que integra el abogado, como que no se asimila que un asesor jurídico puede integrar como que su propia carpeta. Entonces, los juzgadores tienen que ser más abiertos en este tema. O sea, yo no puedo entender el cuento si no abro mi imaginación, no estoy abierto a la fantasía. Entonces, lo mismo pasa acá. Yo como juez no puedo creer el cuento o entender el cuento si no entiendo que es un tema de fantasía y de imaginación igual, ¿no? Tenemos aquí, nos comentan, deben recabarse datos generales, completos y específicos para que se judicialice la carpeta de investigación. Eso entiendo. Evidentemente, abogada, licenciada Gabriela, sí, tenemos que contar con nuestros datos de prueba. Principalmente tenemos que tener individualizado e identificado al imputado y tenemos que considerar que con lo que tenemos podemos vincular al proceso. Porque obviamente yo puedo identificar al imputado y ubicarlo, pero si no tengo nada para establecer el hecho o la intervención de él, pues ahí voy a tener como que un problema. Puedo hacer la intentona, pero no sé si la intentona me salga. Todos nos podemos poner la playera del Barcelona o del Real Madrid, pero no todos vamos a jugar como Messi o como Cristiano Ronaldo. Y esa es la realidad. O sea, nos podemos vestir de futbolistas, pero no todos podemos jugar fútbol bien. Lo mismo pasa acá. Entonces, no hagan la intentona, porque creo que de lo más valioso que tiene el abogado en los tribunales es su credibilidad, es su prestigio. Eso es como que nuestro mayor patrimonio, el respeto y la credibilidad. O sea, si yo tribunal al abogado que voy a escuchar, sé que es un abogado conocido, que hablan bien de él, que se dicen buenas cosas, le voy a poner atención. Pero si sé que es un abogado chicanero, sé que es un abogado que inventa todo, sé que es un abogado que no va acorde con el ejercicio de la profesión, ni le voy a poner caso y voy a ver lo primero que tenga para batearlo y hacerlo a un lado. Entonces sí, se juega la credibilidad y la responsabilidad, y eso es lo más importante que nosotros debemos tener como abogados. Y tampoco podemos ser cómplices del delito, tanto por parte de la víctima como por parte del imputado. O sea, muchas veces el abogado se pierde esa parte y esa relación abogado-cliente para volverse coautor o partícipe de muchas cosas. El abogado se presta a muchas cosas que no debería. Tenemos que dignificar el ejercicio de la profesión. Sobre todo que en México tenemos muchísimas escuelas de derecho, salen muchísimos abogados, pero no van acordes con lo que se espera de un profesional. Y esto, el nivel educativo en México es bajo, no solo en la abogacía. Mucha gente, desgraciadamente, hoy en plena pandemia muere a causa de malos médicos. Y respeto y valoro muchísimo el trabajo, porque hay excelentes profesionales de la salud. Pero así como hay muy buenos, también hay muy negligentes. Y hay gente que no tiene ni la más mínima preparación. O hay gente que prácticamente compró el título. Y también pasa con los ingenieros, y pasa con los arquitectos, y pasa con todo. Y aquí ya es una situación igual de la persona, de la víctima, del cliente, que busque buenas referencias del abogado que lo estaba representando, ¿no? Y si el abogado que estaba antes lo hizo mal, pues yo trato de ver si lo puedo hacer bien y salvar. Y si no se puede, mejor ser honesto y decirle está liquidado, a prometerle, darle falsas esperanzas, que al final sé que nunca se van a poder llevar a cabo, sé que nunca se van a materializar.